corazón, quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Cristo, dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. ¿Por qué no se lo decimos todos juntos? Vengo a ti hoy, Señor. Vengo a ti hoy, Señor, Sí, sí. a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. vamos a decir juntos, dame más de ti, Señor. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más
Buenas noches, hermanos. Bendiciones nuevamente de estar aquí con ustedes, de traerles esta palabra de bendición. Vemos cómo el Señor nos ha venido trayendo desde que comenzamos el año esa palabra de decídete, y seguimos en esa misma dinámica. Recuerden que esa es la palabra para todo el año y hoy nos está trayendo, digamos, cómo nos ha venido metiendo en todo este tema, y hoy nos habla de fortalecidos. Y nos habla de ese fortalecido, si nos lo ha explicado, porque ve la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de estar cada día pegados a Él. Por eso los invito a que oremos. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, mi amado Señor, porque hemos tenido la oportunidad en este día que ha transcurrido de buscarte a ti, de buscar tu dirección y someternos en cada momento. Padre, entregamos hoy nuestras opiniones, entregamos hoy nuestra inteligencia, entregamos hoy todo aquello que nos pueda desviar del camino que tú tienes trazado para cada uno de nosotros. Hoy queremos someternos a ti, queremos depender totalmente de ti, Padre. Sabemos que hay muchas cosas, muchos velos, muchas estructuras, muchos parámetros que hemos adquirido durante los años, que nos hacen ver muchas cosas contrarias a lo que tú realmente nos estás hablando. Pero hoy sometemos toda nuestra vida ante ti para escuchar tu voz y poder caminar por donde tú deseas. Te damos toda la gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, entonces estamos hablando de fortalecidos, y nos hablaban de Efesios 6:10, pero quiero arrancar no por la cita, sino quiero arrancar por la reflexión que nos daban el domingo. Y en la reflexión nos decía la primera pregunta: ¿de quién depende tu vida? ¿Cómo lo sabes? Nos hacían esa pregunta, y yo me fui a estudiarla, a preguntarle al Señor: ¿de quién dependo? ¿Realmente dependo de ti? ¿Realmente mi vida está sometida a ti? ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo puedo mostrar o dar frutos de ello? Entonces, pues obviamente me llevaba a la misma cita de Efesios 6:10, la voy a leer en TLA. Finalmente, dejen que el gran poder de Dios les dé las fuerzas necesarias. Entonces vemos aquí como en esta cita de Efesios 6:10 nos está diciendo: dejen. Entonces la acción que Dios nos pide a nosotros es que dejemos que el gran poder de Dios nos dé la fortaleza que necesitamos día tras día. Y eso me llevaba a una cita que la tocamos con los maestros en la predicación pasada, de Deuteronomio 11:8. Y en esa cita nos dicen en NTV: por lo tanto, asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy, a fin de que tengas fuerzas para tomar la tierra donde estás a punto de entrar. Si unimos las dos citas, tienen que ver con lo mismo. Aquí Dios sabe que ellos necesitan las fuerzas para poder conquistar esa tierra prometida que Dios les está mostrando. A nosotros también tenemos que conquistar muchas tierras. ¿Y cuáles son esas tierras? Esas debilidades que cada uno de nosotros tenemos, que nos llevan a ceder y ser fácilmente tentados por esas debilidades. Y por eso es necesario que tengamos fortaleza para conquistar esas debilidades, porque el débil diga: fuerte soy en Cristo. Entonces aquí nos está hablando, en Efesios 6:10 primero nos dice que dejemos. Entonces somos nosotros el impedimento para que Dios, con su gran poder, pues nos dé la fortaleza para conquistar. Entonces, ¿sí ven? Por eso nos dice: dejen. O sea, no seamos el estorbo. Entonces, nuestra estructura, nuestros parámetros, y por eso nos hablan en el primer punto: oiga, dependamos de Dios. Si nuestra vida depende de Dios, es que realmente vamos a ser fortalecidos. Si no dependemos de Dios, y recuerden esa predicación ya de tiempo, unos realmente
subsisten y otros viven realmente la vida. Entonces, esto tiene que ver con eso. La vida, si la estamos viviendo, es porque dependemos del Señor, no de nuestras fortalezas, no de nuestros parámetros, no de lo que creemos que es realmente correcto, porque ahí siempre van a estar nuestras debilidades, nuestras emociones, que siempre nos van a jugar una mala pasada. Por eso Él nos está hablando acá. Y entonces nos dice que dejemos todas estas debilidades, todo esto que es el estorbo. Pero en Deuteronomio 11:8 nos da una luz un poco más clara de lo que nos quiere decir con ese dejar. Y entonces nos dice, por lo tanto, miren cómo arranca tanto Efesios 6:10 y Deuteronomio, finalmente, por lo tanto, es como una conclusión que están llegando los dos. Y dice, asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy. Entonces, ¿cuál es la tarea que tú y yo tenemos que hacer? Dejar esas debilidades y asegurarnos de que vamos a cumplir, de que vamos a obedecer, que esos mandatos que nos entrega hoy. Pero ¿cuáles mandatos? Porque des en cuenta que nos está hablando hoy, el día de hoy. Entonces eso tiene que ver con la dependencia de nuestro Señor. El Señor nos está hablando por la vitamina, por las prédicas, en los cultos primitivos nos está hablando, que te da una palabra directa al corazón. Eso es lo que nos está hablando. Cuando nosotros hagamos eso, nos estemos asegurando. Dios nos habló al respecto en el culto primitivo de esto, que yo tengo que dejar de hacer esto, yo tengo que hacer esto, Entonces yo empiezo a trabajar, estoy asegurando, estoy obedeciendo, estoy dejando que el poder de Cristo actúe en mi vida. Pero si Dios me da una dirección y yo no obedezco, pues no estoy dependiendo de Él, no confío en Él, sino estoy confiando en mis fuerzas, confiando en mis capacidades, en mis pensamientos, en lo que yo creo que es real y verdadero. Y ahí nos vamos a estrellar. Y por eso miren cómo el Señor nos está hablando aquí de esa dependencia. Todos debemos depender de Él. Y hay una cita impresionante estudiando que me daba el Señor, y es el Salmo 73, 23 al 26. Y el 26 fue el que me impactó, pero me lo leí y me gustó. Obviamente leámoslo todo para poder mirar la dimensión, pero pues obviamente por el tiempo voy a extraer estos versículos. En NTV, versículo 23 del Salmo 73 dice, sin embargo, ustedes lo leen de ahí para atrás, pues hay un montón de cosas que como seres humanos, en nuestra naturaleza pecaminosa, pues fallamos, pero dice, sin embargo, todavía te pertenezco, dependencia. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Entonces miren que aquí nos empieza a responder el Señor a esa pregunta. ¿De quién depende tu vida? ¿Y cómo lo sabes? Entonces en Efesios 6:10 y en Deuteronomio dice en la primera parte, dejar de las cosas que estábamos haciendo. Recuerden que nos hablaban de eso. Dejemos de estar haciendo lo corriente, lo común, y empecemos a unirnos a la voluntad de nuestro Señor. Entonces dejamos de hacer esas cosas normales para que el poder de Dios venga sobre nuestra vida cuando nosotros empezamos a obedecer lo que Él nos ha mandado. Entonces, ¿cómo sabes si dependes del Señor? Fácil. Si estás obedeciendo lo que Él te ha mandado, lo que Él te ha hablado a través de la palabra, de la predicación que se da en este lugar, porque tú haces parte de esta iglesia local, y como parte de esta iglesia local, Dios te va a pedir cuentas es de este mensaje que te ha dado, de la palabra que Dios da a través de sus pastores, de esa guía, de esa palabra que sale a través de la autoridad que Dios ha establecido en esta iglesia local. Entonces Él te va a pedir cuentas de que estés trabajando en esto, y eso es resultado, porque aquí nos está diciendo el versículo 24, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Entonces ahí tú vas a saber si realmente estás
dependiendo de Dios. ¿Por qué? Porque Él te va a dar un consejo, porque te va a dar una guía y te va a llevar, te va a conducir a su voluntad, a ese destino glorioso. Pero si tú y yo no estamos obedeciendo a lo que Él te ha mandado, a lo que Él te ha dicho que hagas, si todavía estás pensando, si todavía estás meditando, es que todavía me falta, arranca, porque Él día tras día te va a dar ese consejo. Porque del resto, discúlpame, pero no estás dependiendo de Dios. Puedes estar en una iglesia, puedes estar en un grupo de estudio, puedes estar haciendo muchas otras cosas como esquema religioso que tenemos los seres humanos para alcanzar a Dios. Pero es que Dios es muy clarito. Yo quiero es que tú me obedezcas. ¿A qué? A la guía que yo te estoy dando. Por eso te coloco en un lugar llamado, en una iglesia local llamada Cielo Nuevo a las Naciones. Él fue el que lo hizo. Entonces Él por eso te está pidiendo, asegúrate, deja que yo pueda actuar con mi poder. Por eso necesito que te asegures de obedecer lo que te he mandado. ¿En dónde? En esta iglesia local. Versículo 25 dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Entonces, si tú deseas realmente al Señor, vas a obedecer lo que Él te ha mandado. Y oído, miren esta palabra impresionante. Versículo 26, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu. Y en eso estamos todos. Hay que entender que hay una ley de la entropía, que tú llegas a una cierta edad, 30 y pico de años, y de ahí para allá empezamos a decrecer, empiezan a salir las enfermedades. Todos tenemos esa situación. Por más que hagas y dejemos de hacer, nos va a suceder. Puede debilitarse mi espíritu, mi fe puede caer por las circunstancias, por lo que estamos viendo, por la actividad demoníaca que se está viendo en el mundo. Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. ¡Wow! ¡Qué promesa! Pero para que esto se haga realidad, tengo que estarme dejando guiar por su consejo y tengo que dejarme conducir por Él. Eso es dependencia de Él. Estoy dejando de hacer el montón de cosas que hacía para que su poder, a través de su mandato, por eso mi tarea es asegurar que lo que Él me mandó a hacer, yo lo esté haciendo. Recuerden, el 90% lo tenemos que hacer nosotros y Él hace el 10%. Nos decían el domingo, Él ya hizo todo en el madero de la cruz, ahora nos corresponde a nosotros. Ya está escrito, ya está allanada la senda de justicia que debemos recorrer. Eso es dependencia de Él. Él sabe lo que nos conviene. Él conoce esos planes de bendición para nuestra vida, que van en contra de lo que creemos, hemos conocido, sí y sí. Pero es la única forma. Isaías 41:10 también nos dice, no tengas miedo. Él conoce la situación en la que estamos viviendo en este mundo, en este 2023, en esta agenda 2030, donde cada vez el anticristo, la antesala del anticristo, está a las puertas. Estamos viendo cómo se está cumpliendo Daniel a pasos ligeros, cómo la inteligencia, la ciencia, todo cada vez avanza más y más y más y más. Pero Él nos dice, no tengas miedo a lo que estamos viviendo. Y eso es a nivel global. Y aparte de eso tenemos un gobierno, ya saben, totalmente en bendición. Entonces nos dice Él en Isaías 41:10 en NTV, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Entonces Él te hace una promesa. Miren que tiene que ver con la promesa del Salmo 73:26. Él es mío para siempre. Ojo, Él te está diciendo, yo estoy contigo. No temas. No tengamos miedo alguno, porque si dependemos de Él, Él está con nosotros. Recuerden que nos decía el Señor en unas prédicas anteriormente que Él no trae el sufrimiento,
y que somos nosotros quienes nos alejamos de Él, porque Él siempre está ahí para nosotros, pero somos nosotros quienes nos alejamos con nuestras ideas, bueno, debilidades y todas estas cosas que nos ha venido hablando el Señor. Y por eso Él nos dice, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Él está contigo y conmigo. ¿Listo? No te desalientes. Entonces Él sabe, Él comprende la situación que vivimos. Él sabe que estamos viviendo en una época difícil. Pero Él te dice, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Por encima de todas las situaciones que podamos estar viviendo, que tiemble, que cada vez la maldad está, mejor dicho, alborotada, no importa, Él es nuestro Dios. ¿Y qué va a hacer? Si yo confío en Él, si mi mirada está puesta en Él, si yo realmente me estoy sometiendo día tras día a Él y dependo de Él, Él me va a dar las fuerzas. Te daré fuerzas y te ayudaré. Él conoce nuestras debilidades y por eso nos va a ayudar y nos va a dar las fuerzas necesarias, como nos decía en Efesios 6:10, nos va a dar las fuerzas necesarias. ¿Para qué? Para conquistar esas tierras que debemos conquistar. Deuteronomio 11:8. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Entonces Él nos va a sostener, nos va a dar la fortaleza, pero Él nos está sosteniendo. Entonces miren esta realidad de depender de Dios. Pero si no dependemos de Dios, no vamos a estar fortalecidos. Esa es la condición. Entonces ahí está la respuesta para que nos evaluemos y miremos si realmente, porque podemos decir fácilmente, sí, yo dependo de Dios. Pero miren aquí las condiciones de realmente depender de Dios. Entonces ahí está para que nos evaluemos. La parte en el segundo punto nos habla de todas estas situaciones que nosotros como seres humanos en nuestra naturaleza, lo que les hablaba, hemos adquirido durante todo el periodo de nuestro nacimiento y desde antes de nacer nos han sido trazados parámetros, se nos han sido trazados filtros para ver muchas cosas. Y desafortunadamente aún la palabra de Dios la filtramos desde nuestra cosmovisión, la filtramos desde nuestro punto de vista y tenemos un punto de vista occidental que va contrario al mundo oriental. Pero desafortunadamente la palabra de Dios fue escrita desde ese modelo hebreo que están en ese lado judío, en el lado oriental, y por eso muchas cosas no comprendemos realmente la dimensión de lo que Dios quiere hablarnos. Y por eso es necesario, y es lo que nos está diciendo aquí en este segundo punto, que necesitamos empezar a transformar nuestra mente y adquirir realmente esas cosas buenas que van a cuidar nuestro corazón. En Mateo 12:35 hasta el 37 nos habla de esta situación. En NTV dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Entonces nos hablaban el domingo que de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Entonces aquí ¿qué nos está diciendo en Mateo 12, versículo 35? Si tú y yo somos personas buenas, ¿por qué? Porque lo que está, el tesoro de nuestro corazón, va a producir esas cosas. Entonces, si yo dependo de Dios, mi tesoro, mi corazón, mi interior, mi alma, va a estar transformada día tras día. Vamos a estar en un crecimiento, que es el tercer punto. Vamos a estar en ese crecimiento, en esa madurez. ¿Y qué va a suceder? Vamos a producir cosas buenas, cosas contrarias al mundo que se está viendo. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Entonces, recuerden que toda la humanidad, perverso y engañoso es el corazón del ser humano. Ahí entramos tú y yo y toda la humanidad. ¿Quién cambia esa perversidad? El Señor. Por eso en Efesios 6:10, dejen que el gran poder de Cristo
¿Sí ven? Entonces, si nosotros dejamos y nos aseguramos de obedecer lo que Él nos manda día tras día, ¿qué va a pasar con nuestro corazón? Va a ser transformado y va a terminar en un tesoro de un buen corazón. Y ahí vamos a crecer, a madurar y vamos a producir cosas buenas. Versículo 36. Y les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Entonces nos hablaban clarito en este punto. Ojo, por favor, debemos depender de Dios. Debemos depender de Dios. Cuando dependemos de Dios, ya les mostré esos versículos maravillosos en el Salmo 73, 26 y Isaías 41, 10, que nos sostiene con esa diestra de justicia. Y eso nos hace cambiar el panorama para hablar las cosas conforme al reino, no conforme a la tierra. Y nos hablaban, nosotros tenemos que tener los pies en la tierra, tenemos que conocer la situación que estamos viviendo, pero nuestro corazón y nuestra mirada tiene que estar puesta en el reino de los cielos, no aquí. Y ojo, porque el enemigo en nuestra debilidad, ¿qué nos va a llevar? A dar palabras inútiles, palabras contrarias a lo que está escrito, porque Él nos quiere ¿qué? Condenar. Recuerden, nos hablaban este domingo que pasó, hace 8 días, que Él es el acusador que está delante del Padre todo el tiempo acusándonos. Por eso Él es el que coge cuando tú empiezas a hablar, no importa la situación que sea difícil, complicada, porque todos estamos por la misma situación. Y el mismo Señor Jesucristo nos dijo antes de partir: en el mundo tendréis aflicción y prueba, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Entonces nos está diciendo de antemano: sí, yo sé que la situación que van a soportar en la tierra no es fácil, pero no se preocupen porque yo ya lo vencí. Por eso nos habla que con la diestra de su justicia, con su mano derecha victoriosa nos sostiene. Es de antemano cuando Él ya nos sostiene de la mano poderosa, de esa mano derecha de victoria, nos está diciendo que nos está entregando la victoria. ¿Pero qué? Si dependemos de Él. Si tú y yo no dependemos, mire, este vaso depende de mi mano en este momento. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Si tú y yo dependemos de Él, Él nos va a dar la victoria, porque en esta mano derecha de Él ya está la victoria. Pero si tú y yo dependemos de nuestros conocimientos, de nuestras perspectivas, de las situaciones que está viviendo el mundo, ¿qué va a pasar? Miren, eso es como el temblor que ya pasó ya hace mucho tiempo, que se mueve todo y en cualquier momento se puede caer. No lo hago porque pues obviamente haría cosas, estragos en este momento. Y nos colocaba el ejemplo muy claro la pastora de una persona que conduce. Si nosotros dependemos de Dios, que Él es el timonel, Él es la persona. Si tú vas de paseo y vas en un carro, quien conduce es el conductor. Tú simplemente vas atrás y vas hablando, y tal vez el copiloto por ahí colocará la música y risa bien y risa va. Pero uno depende, esas 4 o 5 personas dependen totalmente del conductor. Si él se despista, si él se duerme, y lo hemos visto en televisión, un microsueño puede causar la muerte de muchas personas. Entonces, si nosotros no dependemos de Dios, del único que nunca va a tener microsueños, que Él sabe la ruta correcta, porque imagínate tú una persona que no conozca de direcciones, una persona que llegue, un extranjero que llegue acá a Colombia y se monta en su carro y arranca sin Waze ni nada, sino arranca así, termina por allá en un barrio y puede estar marcando calavera. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros espiritualmente. Si nosotros no dependemos de Dios, vamos a sufrir esas consecuencias. Y por eso fácilmente ante las circunstancias, ante las adversidades, ¿qué vamos a hablar?
Palabras inútiles. Palabras inútiles. ¿Por qué? Porque va a aflorar eso que hay en nuestro corazón. Y ahí lo dice el versículo 35. Si nuestro tesoro es bueno, pues van a aflorar cosas buenas. Pero si nuestro tesoro es malo, van a aflorar cosas malas. Pero recuerden que de antemano el Señor nos está diciendo que nuestro corazón es perverso y engañoso. Entonces miren cómo necesitamos esa dependencia. Así como los oxígeno dependientes. Tienen que estar ahí pegados a la bala y ahí aún salen y tienen que llevarse esa bala movible de oxígeno para poder trasladarse a un lado. Así somos nosotros. Si nosotros no tenemos el oxígeno, así como la cierva que brama por el agua, así somos nosotros. Si nosotros no estamos conectados al Señor, a nuestro Padre Celestial, automáticamente morimos. Y va a empezar a salir nuestra naturaleza, va a empezar a salir lo perverso y lo engañoso que somos. Y vamos a empezar a hablar en la circunstancia que cosas inútiles, ociosas, dice la Reina Valera. Y desafortunadamente las palabras que digan te absolverán o te condenarán. Pues mire, de antemano esto nos lleva y nos invita a arrepentirnos de todas esas palabras malas que hemos dicho. De antemano nos está diciendo, pero el que confiesa sus pecados y se aparta, pues tenemos que apartarnos. ¿Y cómo es la única forma de apartarnos? Dejen que el gran poder de Cristo les dé la fuerza. Tenemos que dejar que Él actúe en nosotros, que Él nos cambie el corazón. Y la única forma es depender de Él. Si tú y yo no dependemos de Dios, grave. Entonces, por eso lo que nos hablaba el Señor y nos hacían la pregunta, ¿de quién depende tu vida y cómo lo sabes? En la abundancia te has acordado de tu Señor y por qué. Entonces, ahí está. Porque cuando tú dependes de Dios, no importa si estás en la abundancia o estás en la escasez, no importa. Y es lo que dice Pablo, yo he aprendido. Esto es algo de crecimiento espiritual. Es algo que nos toca aprender. No importa en la situación mala que estemos, yo bendigo al Señor. Yo bendigo como Job. Señor, tú diste, tú quitaste. Y nos lo decían el domingo. Él es el que da y Él es el que quita. No importa. Desnudo vine a la tierra, desnudo partiré en ella. Decía Job. A eso tenemos que llegar. A esa situación tenemos que bendecir y bendecir. No importa la situación que estés. Miren cómo, miren cómo el Señor nos hablaba el domingo. Hay personas que son tóxicas y tenemos que apartarlas. Mire, me trae en este momento el caso de Job, el Señor. Mire cómo alguien tan cercano como su esposa fue la persona tóxica y lo estaba llevando ¿a qué? A que maldijera al Señor, a que saliera palabras para que lo condenaran después. Y recuerden, le dijo, eso maldiga a su Dios y muérase. ¿Cuántas personas que estamos a nuestro alrededor, como los mismos amigos que llegaron después? Eso debe ser que usted es un pecador, eso debe ser que usted ¿qué hizo? Más bien, como dicen muchos, más bien mire a ver cuál fue el cura que usted mató, porque miren esas personas tenemos que alejarlas. No importa las circunstancias, no importa la prueba en que estemos, nosotros tenemos que hablar siempre bendición. Tenemos que hablar bendición. Entonces miren, una tarea de antemano que nos coloca el Señor, tenemos que leer Job y mirar cómo este hombre, sin importar la situación, y mire que tenía personas tóxicas por montón, su esposa, después esos amigos que miren cómo el Señor después le dice, ore por ellos porque realmente graves están. Entonces, ¿cuántos de nosotros seremos esos tóxicos? Que en vez de ayudar estamos condenando, estamos juzgando. Y ojo con esto, miren, único pecado que no perdona al Señor es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahí hay una trampa. Y miren, por eso aquí lo dice, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Mateo 12:37. Las palabras que digan te absolverán o te condenarán. ¿Qué tiene que ver esto con la blasfemia al Espíritu Santo?
todos los que llegamos a Cristo, dice la palabra, que debemos tener esa confianza que el proceso que Él arranca con nosotros lo llevará a fin al término. Hay una obra y hay muchos frutos y tenemos que verlo, y la naturaleza es sabia y habla de la inteligencia del Señor, de la sabiduría de Dios. Y ustedes ven que hay árboles que se siembran y después de un tiempo, ¡pum!, empiezan a dar fruto. Entonces tal vez a los 6 meses, al año, a los 2 años, no sé de cultivos, pero más o menos lo que puede uno ver. Y después de eso se cae ya el fruto, o se lo llevan, y al rato otra vez vuelve y vuelve a dar frutos. Pero hay otros árboles que se demoran más tiempo, que se demoran mucho más tiempo para dar un fruto. Entonces tal vez se demoran ya no 2 años, sino 3, sino 4, sino 5, y dan ese fruto. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no esté trabajando en ellos. Entonces, ojo, porque tú puedes ser ese tóxico que estás juzgando y estás condenando a la persona y por ende la obra del Espíritu Santo. Y ahora hay otras como el bambú, creo que vayas y lo estudies y lo busques, que el bambú se demora hartísimo tiempo en salir, pero hartísimo es hartísimo. ¿Por qué? Porque él va profundizando sus raíces y va ahí creciendo hacia adentro. Y de un momento a otro, más o menos son entre 8 a 10 años, empieza a brotar. Y empieza el bastaguito a salir y después crece. Entonces, ojo, no sabemos. El único que conoce el corazón del ser humano es Él, no tú ni yo. Entonces, por favor, pilas con esto, porque muchas veces somos instrumento del enemigo para que otras personas terminen hablando palabras ociosas. Y eso trae condenación. Por eso aquí nos está hablando en este punto. Guarda tu corazón, guárdalo. No importa, no escuches muchas cosas. Tú tienes que saber de quién recibes. Tú tienes que saber y prestar tus oídos a personas sabias. No a todo el mundo. Hay personas que son tóxicas. Son personas como los amigos de Job, como la esposa de Job, que no servían en el proceso de que Dios quería llevar a Job y hacerlo crecer. Entonces miren aquí esto, porque nuestras actitudes, nuestros pensamientos, si nos juntamos con personas no correctas, nos van a desviar del tema. Por eso miren lo importante, nos hablaban hace 8 días, nos hablaban de lo que era la tentación, nuestras debilidades, y esas personas están a tu alrededor que nos pueden sacar del propósito de Dios. Entonces, por favor, mucho cuidado, mucho con eso. Y después nos hablaba de que ese crecimiento demanda fortaleza. Y todo esto tiene que ver con esa dependencia del Señor. Porque si tú y yo no dependemos de Dios, pues no vamos a crecer, no vamos a madurar. Y para poder crecer necesitamos una fortaleza. Y lo vemos naturalmente. Un niño, un bebé nace y no tiene la masa muscular y los músculos desarrollados para arrancar a correr. Entonces necesita un crecimiento paulatino y el movimiento, y eso entonces los doctores le dicen, muévale las piernitas, muévale los brazos, para que empiece a coger tono muscular, fortaleza, y así ellos van aprovechando y entonces empiezan a fortalecer su cuello, después empieza el girar, después a levantarlo y arranca un proceso donde necesitan la fortaleza, y eso es en la parte natural. Ahora nosotros también día tras día necesitamos ese fortalecimiento, y por eso que nos dice el Señor en Efesios 6:10, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas. Necesitamos que Dios actúe en nosotros, en ese crecimiento, en ese conocimiento que día tras día vamos adquiriendo a través de que Deuteronomio 11:8. Cuando tú te aseguras de obedecer al Señor, tú respondes a lo que Él te está hablando, a lo que Él te está guiando, tú vas a aprender a conocerte a ti mismo y a conocer al Señor. Y entonces en ese conocimiento, en esa madurez, vamos creciendo espiritualmente. Vamos creciendo espiritualmente. Y ahí es donde vamos a tener esa bendición. Efesios 4:13, 14 en NTV dice,
ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Ojo, este proceso continuará. Es algo que tiene que ser en movimiento y nos lo hablaban en la predicación, nos recordaban las predicaciones, unas predicaciones anteriores, donde decía que el Espíritu Santo siempre está en movimiento. Él quiere que fluya. Habla de un continuo mover. Eso es lo que Él quiere, por eso aquí nos dice, es un proceso que continuará hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto, dice en la Reina Valera, en NTV, el conocimiento del Hijo de Dios y que seamos maduros en el Señor. ¿Y eso dónde lo vamos a conseguir? Déjame decirte que hasta que sea el punto de partir. Entonces por eso es un proceso continuo, día tras día, pero muchos lo truncamos. ¿Por qué? Porque no dependemos de Dios. Porque no guardamos en nuestro corazón los diseños que Dios tiene para nuestra vida. Porque hacemos las cosas a nuestro acomodo. Ahí estamos truncando el proceso. No estamos dejando que avance en lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces miren cómo es de todo esto bien enlazado. Miren por eso la decisión en este punto de fortalecidos. ¿Cuál es la decisión que Él está pidiendo para ti y para mí? Que dejemos que el gran poder de Dios sea fortaleciendo nuestras debilidades. Que decidamos en obedecer, en esa acción de obedecer lo que Él nos ha mandado. ¿En qué? En la palabra que Dios nos da a través de las predicaciones, a través de la autoridad que Dios nos ha dado y que te ha dicho a ti lo que debes hacer. Entonces, esto es lo que nos va a dar ese crecimiento, esa madurez. ¿Listo? Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, día tras día tenemos que ir trabajando. Esto es día tras día. Recuerden lo que nos hablaban el año pasado o en pandemia, apenas arrancó la pandemia. Mancomunadamente, esto es de la mano, recuerden. Con su diestra de justicia, su diestra victoriosa, entonces voy trabajando de la mano. Pero si yo no voy a obtener victorias. Si yo no dependo de Él, ya sabe lo que nos va a pasar. Entonces, ojo, si yo dejo que esto sea un proceso continuo, entonces ¿qué va a pasar? Ya no seremos inmaduros como los niños. Ya no vamos a ser inmaduros, no importa las circunstancias. ¿Qué pasa con el niño en la inmadurez? Se pone a llorar, es que ya no me quieren, es que yo no sé qué, y hacen pataleta. Ojo, y recuerden Mateo 12:37, las palabras te digan, te absolverán o te condenarán. Entonces, ojo, porque Dios quiere que ya no seamos como niños inmaduros. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, y más en estos tiempos. Por favor, más en estos tiempos, donde Pablo le decía a Timoteo, pilas Timoteo, tú predica la verdad, lo que te hemos enseñado, porque en los últimos tiempos, estos que estamos viviendo, aumentará la apostasía, y eso es lo que está pasando. Ya no se está hablando de arrepentimiento, ya no se está hablando de la segunda venida del Señor, aún muchas personas ni siquiera creen en el arrebatamiento. Por favor, pilas, hermanos, porque si nosotros no estamos en ese proceso continuo donde Él trabaja nuestras debilidades, donde Él nos da a conocer quiénes somos nosotros y nos muestra quién es Él, vamos a ser arrastrados por cualquier doctrina, por cualquier nueva enseñanza, diciendo que es la última revelación. Ya no hay más revelaciones, aquí está todo. Aquí está todo. Si tú y yo no hacemos nuestra tarea de obedecer, ya saben lo que nos va a pasar. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañaros con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Ojo con esto, porque Satanás va a enviar personas en tu debilidad con mentiras
tan hábiles que parecen verdad para desviarte del camino, para que tú ya no dependas de Dios, sino que lo que está sucediendo en estos tiempos, el humanismo. Entonces tú dependas es del humanismo, dependas ahí sí de la izquierda, mira, en vez de depender de la derecha victoriosa del Señor. Y no lo estoy diciendo yo, sino lo dice su palabra. Entonces, por favor, pilas, pilas. Porque si nosotros no caminamos como Él quiera, vamos a perecer. Y por último nos hablaban de Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios, en NTV. Resistan al diablo y Él huirá de ustedes. ¿Y qué es? En la Reina Valera habla, sométanse delante de Dios. Quiere decir verse forzado o convencido a obedecer o seguir la voluntad de otro. Entonces aquí que nos está diciendo, oiga, usted tiene que estar convencido que usted sigue la voluntad de Dios. Usted tiene que llegar a ese punto. O si no, arranque con ¿qué? Verse forzado. En la situación, en el mundo caído en el que estamos, nos estamos viendo forzados. O seguimos a Cristo o seguimos los parámetros del diablo. No hay más. Entonces yo me tengo que ver forzado a seguir la voluntad de Dios. Humillarse significa aceptar o reconocer mi condición de lo que soy, como estoy y he hecho con respecto a lo que Dios dice que debería ser, estar y hacer. Entonces yo tengo que entender, mire, Dios tiene esta meta. ¿Cuál es la meta? Ya sabemos, que seamos maduros en el Señor y lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Eso es lo que debemos ser, estar y hacer. ¿Listo? Pero ¿cómo estamos? Tú y yo tenemos que reconocer nuestras debilidades, saber que nuestro corazón es perverso y engañoso como ningún otro, que necesitamos de Él. ¿Listo? Y ahora nos dicen resiste al diablo. ¿Qué es resistir? Es oponerse con fuerza a algo. Oponerse, en este caso, oponernos con fuerza a esas doctrinas que están viniendo. A esas doctrinas donde el mundo se está enredando y las está aceptando y todo lo ve como bueno, sí, uno, chévere, perfecto. El significado bíblico de resistir es oponerse firmemente a las fuerzas del mal, mantenernos firmes en nuestra fe y confianza en Dios y resistir la tentación de apartarnos de su voluntad. La mayor tentación que tú y yo tenemos es apartarnos de sus caminos, es apartarnos de Él. Entonces, eso es lo que nos está hablando el Señor. Entonces, por favor, hermanos, esto es tiempo de estar dependiendo de Dios, porque es la única forma. Recordemos que nosotros tenemos, cuando nos hablan aquí de mantenernos firmes en nuestra fe, es porque estábamos parados sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Su palabra. Aquí es donde yo estoy parado. Pero si tú y yo no estamos parados sobre la roca, fácilmente vamos a ser desviados del camino. No vamos a poder resistir porque no estamos firmes. Vamos a ser fácil. Miren, si ustedes pasan por una viga, pero aparte esa viga se mueve, que le toca a uno pasar así despacito. Entonces va a venir una doctrina, va a venir algo y ¡pum! Te golpea y te caes. Eso mismo pasa espiritualmente. Si tú y yo no estamos parados firmes sobre la roca, cualquier situación, cualquier doctrina, cualquier cosa que pase en nuestro alrededor, en nuestra propia vida, en el mundo en que vivimos, nos va a desviar del proceso, nos va a desviar de la comunión con Dios, nos va a desviar del propósito de Dios en tu vida, nos va a desviar de la voluntad de Dios en ti y en mí. Y ahí hemos perdido. Bueno, hermanos, espero que
pongamos por obra, así como nos está hablando en Efesios 6:10 y Deuteronomio 11:8, dejemos que el gran poder de Dios empiece a trabajar en nuestras debilidades y nosotros nos debemos asegurar que lo que Él nos ha hablado, nosotros estemos trabajando en lo que Él quiere, no en lo que tú quieres. Eso es depender de Él. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender y comprender lo que es depender de ti. Señor, y si aún todavía hay vacíos en nuestro interior, sabemos que eres tú quien nos convence. Tú das convencimiento a nuestro espíritu a través del tuyo para saber lo que es real, lo que es verdadero, lo que esta palabra dice en nuestra vida. Por eso te invitamos, Padre Celestial, invitamos que nos hables, nos ministres, nos enseñes. Por favor, por amor a tu Hijo Jesucristo, hoy clamamos que tú nos des convencimiento para depender 100% de ti. Sin importar que las montañas cambien de lugar, nosotros estaremos firmes sobre la roca que es nuestro amado y nuestro hermano mayor, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Bendecimos tu nombre, Señor. Y hoy reconocemos que nuestras palabras han sido palabras que nos han condenado. Han sido palabras ociosas, palabras inútiles, aún en medio de las circunstancias, porque nos hemos dejado llevar por las circunstancias. Y no hemos puesto la mirada en ti, porque no hemos tenido claro el objetivo, como nos hablabas el domingo, tener clara nuestra visión, tener clara hacia dónde vamos. Y por eso nuestras palabras hoy nos condenan, pero hoy nos aferramos a un Dios verdadero, a un Dios misericordioso, el cual sabemos que en su bondad y en su infinito amor nos perdona todas esas palabras ociosas que hasta el día de hoy hemos hablado. Ayúdanos a guardar nuestro corazón para que ese corazón se convierta y esté lleno de tesoros buenos, de tesoros que son conforme a tu voluntad. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.